Les voy a tratar de explicar de manera lo más breve, pero lo mejor o lo más demostrativo posible de cómo tenemos que configurar, ¿cierto?, el audio cuando estemos trabajando en un espacio habilitado para desarrollar docencia en modalidad híbrida o mixta, ¿vale? Entonces, lo primero es iniciar nuestra sesión en Zoom, eso es muy claro, todos vamos a disponer de los auriculares que nos van a entregar para poder desarrollar esta actividad, y por otro lado en la sala está habilitada una webcam, ¿cierto? Esa webcam por lo general siempre va a estar adosada al proyector, es por lo general, ¿cierto? Y por lo tanto, yo cuando ingrese o haga una prueba sobre cómo quiero que mis estudiantes me escuchen, lo primero que tengo que hacer es tener claridad sobre el audio, ¿sí? Y fíjense, yo presioné donde está el micrófono, la flechita hacia arriba, ¿cierto? Y me aparecen estas opciones de configuración. Fíjense lo siguiente, mi auricular, la webcam que está instalada en el espacio para poder desarrollar actividades de modalidad híbrida, ¿cierto? Y fíjense, el altavoz en este caso serían los parlantes que vamos a utilizar para escuchar las intervenciones de los estudiantes que se encuentran en su casa, ¿vale? Entonces, ¿qué tipo de configuraciones puedo hacer? Primero, ¿cierto? La configuración, a lo mejor, esta no, la inicial sería utilizar, fíjense, utilizar los auriculares, solo los auriculares que me entregaron, y a través del auricular yo voy a escuchar al estudiante que está en su casa, y a través del auricular voy a utilizar el micrófono para comunicarme con ellos, ¿sí? De esa manera está configurado en este momento, ¿cierto? Entonces, ahí, ¿qué es lo que ocurre? Es que tanto para las preguntas que tengan desde la casa o las intervenciones que tengan los estudiantes desde su casa, yo las voy a escuchar y las voy a tener que repetir en mi sala de clase, y para las preguntas que se generen en mi sala de clase voy a tener que escuchar la pregunta, repetir para que escuchen los estudiantes desde su casa. Lo que puede ocurrir ahí son como estos silencios medio incómodos, el estudiante como en su casa mirando, revisando y sin saber qué es lo que ocurre allá o qué es lo que se está preguntando allá. Y al revés también, el estudiante que está en la sala de clase y el profe escuchando la pregunta, ¿cierto? Y luego la tiene que repetir. Lo beneficioso de esto es que, claro, tanto el audio de transmisión, ¿cierto?, es como de altísima calidad, los auriculares son muy buenos, ¿sí? Ese es un tipo de configuración que ustedes pueden colocar. Otro tipo de configuración es decir, voy a utilizar el micrófono del auricular, ¿cierto? Pero voy a utilizar las bocinas, ¿cierto? O en este caso los parlantes que se encuentren en la sala de clase. Hay proyectores que tienen un parlante, ¿cierto?, adosado. Hay equipos que tienen un parlante o ustedes, no sé, dispongan de parlante en la sala. Entonces, ¿qué es lo que hago yo con esto? Hago que lo que hablan los estudiantes desde su casa se escuche de manera amplia, ¿cierto?, en la sala de clase que yo voy a estar utilizando. Eso es bueno, ¿cierto?, porque le da algo más de fluidez a la conversación que se pueda generar, y piensen siempre que el tipo de actividad que yo voy a desarrollar también de alguna forma condiciona el tipo de configuración que yo necesito tener. Y por otro lado también el espacio de la sala de clase también condiciona el tipo de configuración que yo tengo que tener, ¿vale? Es decir, y a modo de ejemplo, si mi sala es con techos altos y la cámara está muy arriba, claramente tengo que ver dónde me tengo que parar para que la cámara capture muy bien mi audio, y si es que lo captura bien, ¿sí? Y por lo tanto tengo que hacer como esas pruebas, ¿vale? Segundo, la sala puede ser más pequeña, ¿cierto? Y el audio se escucha muy bien. Sigamos con las configuraciones, pero como nota al margen. Fíjense, es auriculares, micrófono, bocinas, lo que se escucha o lo que hablan los estudiantes, se escucha para todos los estudiantes de la sala de clase. La otra alternativa es que yo configure el micrófono de la webcam, que están en todas las salas, ¿cierto?, y las bocinas o los parlantitos que se encuentran en la sala de clase. Y esto hace que la conversación sea mucho más fluida, ¿cierto? Es decir, que lo que yo hablo, los estudiantes en su casa lo están escuchando, y todo lo que ocurra en el espacio de la sala de clase, los estudiantes lo están escuchando, ¿cierto?, sin necesidad de que yo tenga que repetir nada. Y por otro lado, como yo tengo, ¿cierto?, los parlantes activos en mi configuración, todo lo que hablen los estudiantes desde su casa se escucha.
en la sala de clase. Y por lo tanto, si se fijan, la dinámica o las conversaciones es mucho más fluida, es mucho más natural. Se genera como un ambiente muy similar, ¿cierto?, de la clase que teníamos hace un par de meses atrás, lo más cercano a lo presencial, ¿cierto? Entonces esta configuración ayuda, pero siempre recuerden, hagan una prueba para poder verificar que ustedes dónde se tienen que parar, ¿cierto? Cuál es el margen o el radio que ustedes tienen de movimiento, y por lo tanto eso va a condicionar si utilizo esta configuración de micrófono de la webcam y altavoces y parlantes que yo tenga en la sala de clase, o requiero, si yo tuviese la voz más bajita, ¿cierto?, requiera configurar, ¿cierto?, en este caso el micrófono del auricular para que el estudiante en su casa pueda escuchar súper bien, ¿cierto? Porque mi voz se escucha, como es bajita, no se alcanza a capturar muy bien desde el parlante que trae la webcam, ¿sí? Y esas decisiones ustedes las tienen que tomar, ¿sí? Eso es importante. Y voy de nuevo con dos elementos importantes que los van a llevar a tomar la decisión de qué tipo de configuraciones pueden tener. Tipo de actividad y la sala de clase, el tamaño de la sala de clase, ¿sí? Ejemplo, techo alto, puede ser que cueste que el parlante de la cámara web capture bien mi audio, o puede que lo capture bien, pero no voy a tener tanto margen de movimiento, y eso implica que eventualmente los estudiantes que están en los asientos de más atrás o al final de la sala, puede que sus intervenciones no se escuchen o no se logren capturar del todo bien, ¿sí? Esa es una posibilidad. Y por otro lado, claro, sí o sí vamos a escuchar las intervenciones súper bien de los estudiantes desde sus casas. Ahí no vamos a tener como dificultad, ¿sí? Por lo tanto, si se fijan, es tamaño de la sala, tipo de actividad que yo voy a desarrollar, va a condicionar un poco cuál es la mejor configuración. Nuestra sugerencia permanente es que un día antes, al inicio de su sesión sincrónica o previo a la actividad, vayan, prueben, configuren y busquen cuál es la que mejor se acomoda a lo que ustedes quieren hacer, ¿vale? Este es el juego que ustedes pueden hacer con los micrófonos o con el audio, fundamentalmente, ¿vale? Este es el juego. Y si eventualmente hubiese alguna segunda cámara en la sala de clase, eso no es regular. O sea, lo normal es que todos tengan una cámara web, pero pudiese potencialmente haber salas que tengan dos, ¿sí? Pudiesen hacer el juego de intercambiar cámaras, ¿sí? Y para eso me voy a la cámara, pincho en la flechita hacia arriba, y fíjense aquí yo ya tengo dos cámaras. Y voy a seleccionar la cámara web, en este caso, y aquí me veo, ¿cierto? Acá tengo una segunda toma de mí. Y por lo tanto podría hacer esos juegos, pero la sugerencia es que trabaje, ¿cierto? Trabaje con la cámara que usted ya tenga, y ya cuando tenga más, no quiero decir habilidad, pero cuando ya tenga un manejo mayor, ¿cierto?, del espacio con dos cámaras, ya poder comenzar a hacer como esos juegos de intercambio, pero lo inicial es, preocúpese del audio. Lo importante del audio, ¿cierto?, radica en que de alguna forma queremos que nos escuchen del otro lado de la mejor forma posible, de la mejor manera posible, y también los queremos escuchar a los chicos que están en sus casas de la mejor manera posible en nuestra sala. Estas son las configuraciones que ustedes pudiesen de alguna forma implementar. Tengan súper claro que van a tener auriculares, ¿cierto?, que se les van a entregar para que ustedes puedan desarrollar esta actividad en modalidad híbrida. La webcam está instalada en la sala de clase y por lo tanto ustedes tienen que tomar decisiones, ¿sí? Eso, que estén bien.